Buenas noches, familia en Cristo. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero invitarlos a orar. Por favor, cierren sus ojos. Amado y eterno Padre Celestial, Señor, una vez más, gracias porque podemos estar en este momento, Señor, en este grupo de oración y queremos abrir tu palabra, Señor. Por eso pedimos tu presencia, tu dirección, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, con todos los que vamos a escuchar este mensaje, Señor, de tu palabra. Asístenos, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, una feliz noche para cada uno de los que se van a conectar y para todos aquellos que lo harán después. Bueno, al abrir la palabra de Dios, lo hacemos en Gálatas 5:22 y aquí encontramos los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son nueve frutos del Espíritu que tiene para cada uno de sus hijos. Hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es uno de los atributos del carácter de Dios y el Señor nos llama a reflejar. Como hijos de Dios debemos reflejar mansedumbre. La mansedumbre nos permite vivir en armonía con Dios y también con los demás, con los seres humanos. A través del estudio de la palabra de Dios vamos a descubrir cómo cultivar este fruto, ¿no? Cómo poderlo llevar a la práctica en nuestra vida. En la Biblia, ser manso no significa ser débil. El manso tiene una fuerza interior que le permite poner su voluntad y todas sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. El manso no se deja llevar por sus emociones ni por sus reacciones sin control ante cualquier situación que esté viviendo. Más bien, el manso vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Le permite que sea Él quien controle su vida y que sea el Espíritu Santo quien le enseñe cuándo debe hablar, cuándo debe callar y si es necesario hablar, cómo hacerlo, ¿no? Con un dominio propio, con mantenerse sereno, con la certeza de que lo va a hacer bien, con respeto ante cualquier situación que esté presentando. Entonces, la mansedumbre nos lleva a aceptar todo aquello que el Señor permite que vivamos en nuestra vida y aceptamos que cualquier circunstancia que estemos viviendo va a ser para nuestro bien. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que se somete a Dios y aprende a tener esas experiencias que Dios trae a su vida. Sabe que si tiene esta aptitud, va a proteger su corazón de la amargura. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fuesen sus enemigos. El manso de corazón respeta a las personas, las valora porque saben que también fueron creadas por Dios. Para llegar a ser mansos debemos someternos, en primer lugar, como ya lo dije, a Dios. Y nos dice el Señor que debemos desechar todo pecado. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con humildad la palabra de Dios, implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces el Señor nos dice que debemos desechar todo pecado, toda inmundicia, toda malicia, y que debemos recibir con humildad la palabra para que sea implantada en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella va a salvar nuestras vidas. El apóstol Pablo nos invita a despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que contamina nuestra mente, nuestro cuerpo, es decir, las malas actitudes, los pecados, las malas influencias que puedan llevarnos a separarnos de Dios. El apóstol Pablo también nos amonesta a dejar la naturaleza vieja, la naturaleza de pecado, y a vestirnos de la nueva naturaleza que nos da Cristo en el Espíritu, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Los invito a que leamos Efesios 4, 22 al 32. Son 10 versículos que vamos a leer. Así que los invito para que abran su Biblia, para que leamos la palabra de Dios. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Nos dice así, Efesios 4, 22 al 32. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseña que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces debemos vestirnos de la nueva naturaleza que es proveniente del Espíritu, para vivir en justicia y en santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Seguimos leyendo. Eviten toda conversación obscena, o sea, palabras vulgares. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, nos dice la palabra de Dios, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Porque así como el Señor ha sido misericordioso con nosotros, también debemos ser misericordiosos con los semejantes, con nuestro prójimo. Entonces, despojarnos de la inmundicia y la malicia no es una tarea sencilla, ¿no? Porque siempre está la naturaleza pecaminosa y tenemos que someternos a la naturaleza espiritual para que sea ella el poder del Espíritu Santo, quien obre en nosotros y podamos abandonar todo pecado, toda inmundicia y toda malicia. Esto se requiere de un esfuerzo constante, de humildad, de disposición, para permitir que la palabra de Dios se implante en nuestro corazón, para que seamos conscientes de nuestras debilidades y tratar de combatirlas de una manera activa. ¿Para qué? Para que podamos vencer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que acercarnos a Dios. La manera práctica para llevar a cabo esta manera de que nos pide el Señor para vencer lo que es el pecado, la inmundicia y la malicia. La única manera es a través del sometimiento a Dios
y mediante la oración, mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la comunicación constante con el Señor y al sumergirnos en su palabra, estaremos cada día más cerca de Dios y de esta manera Él hará ese milagro en nuestra vida y podamos despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, y que el amor de Dios y que la gracia del Padre nos cubra y nos haga vencedores. Pablo nos da un ejemplo de mansedumbre en 1 Corintios 9, 18 y 19. Nos dice Pablo: mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. O sea, predicar el Evangelio sin cobrar nada. Y él decía: aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Entonces, aquí vemos un gran ejemplo de mansedumbre, que Pablo estaba dispuesto a hacer un siervo. ¿Hacer un siervo para qué? Para poder predicar el Evangelio, para que muchas personas llegasen al conocimiento de la verdad, aceptasen a Cristo como su Señor, su Salvador. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, Él destacó esta verdad. En Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A través de las bienaventuranzas de Mateo 5, vemos el progreso de la experiencia cristiana. Vemos cómo los que sintieron la necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, todos ellos y todos nosotros podemos adquirir sabiduría del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor incluye la mansedumbre entre los requisitos principales para entrar en su reino. Por eso nos dice: los mansos heredarán la tierra, recibiremos la tierra como heredad. ¿Por qué? Porque nos sometemos al Señor, porque seguimos el ejemplo de Cristo. Entonces Cristo nos invita siempre a seguirle, a que vivamos así como Él vivió. Por eso Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, dice el Señor Jesús en Mateo 16:24. Es maravilloso considerar que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo. Filipenses 2:6-7. Jesús, el Rey de la creación, el Rey del universo, voluntariamente dejó todo, dejó su gloria, todo lo que le correspondía, vino a esta tierra, nació en las circunstancias más humildes y vivió no como un rey que exige homenaje, sino como alguien cuya misión era servir a los demás. Pues ese ejemplo tenemos que seguirlo nosotros. El que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo y Dios nos dará paz. No ansiaremos el lugar más elevado, sentiremos que nuestro lugar alto es a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Miremos a Jesús y así como lo hizo María Magdalena, siempre la voy a poner como ejemplo, como ella estuvo a los pies de Cristo, cómo miraba a Cristo, cómo escuchaba a Cristo, escuchaba su voz y se tomó de su mano y vemos cómo el Señor la hizo vencedora. Entonces recordemos siempre las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán paz para vuestras almas. El problema para no avanzar en la vida cristiana es el amor a uno mismo, ¿no?
el amor al yo, a uno mismo, destruye nuestra paz. Mientras que viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos, las ofensas, las injusticias. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desprecios, las ofensas, todo aquello que nos hagan. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje. Si morimos al yo, entenderemos lo que el apóstol Pablo está hablando cuando escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, este pensamiento tenemos que también llevarlo nosotros a la vivencia. Que sea Cristo quien vive en mí. Y de esa manera sea Él quien hace las obras en mí. Cuando morimos al yo, la paz de Cristo mora en nuestros corazones. Alabado sea nuestro Dios. El Señor nos da gran ejemplo de mansedumbre. Cuando el Señor Jesús vivió en medio del conflicto, siempre tuvo paz en todo momento. Ninguna tempestad de ira humana o satánica podía perturbar la calma. ¿Por qué? Porque Él tenía esa comunión perfecta con Dios. Y Él nos dice hoy, a ti, a mí, nos dice, a cada uno de nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Y nos vuelve a decir: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Cuando hacemos lo que el Señor nos dice, podemos tener esa paz en medio de las dificultades que estemos viviendo, de las injusticias. La paz de Cristo es constante y es permanente. No depende de ninguna circunstancia en la vida, cuánto poseemos, cuántos amigos tenemos, dónde vivimos o cualquier otra circunstancia. Cuando estamos rendidos a Cristo, Él nos llena de su paz. Y quienes nos rodean lo sentirán y se darán cuenta de que hemos estado con Jesús. Cuando tengamos la mansedumbre de Cristo en nuestros corazones, el espíritu de odio y de venganza desaparecerá. A través de su fuerza seguiremos sus instrucciones. ¿Para qué? Para bendecir a los que nos maldicen, para orar por los que nos calumnian. Lucas 6:28. Por eso el Señor nos dice que debemos orar por aquellos que nos hacen mal, por aquellos que nos odian. Así que mis queridos amigos, mi deseo es que el Señor more en mi vida, el someterme día a día al Señor, a nuestro Padre Celestial, y de esta manera permitir que el Espíritu Santo more en mi vida. ¿Para qué? Para ser semejante a Cristo Jesús, para hacer su voluntad, para llegar a ser mansa y humilde de corazón. ¿Para qué? Para hallar paz en mi vida. Si ese también es vuestro deseo, entonces estaremos hablando el mismo idioma del cielo, porque tenemos que ser semejantes a Cristo. Y si somos semejantes a Cristo, estaremos listos para heredar la tierra nueva, donde no habrá pecado ni sufrimiento, sino una tierra nueva, donde todo será paz, armonía para siempre, donde no habrá maldición, así como lo registra Apocalipsis 22:3. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Tú y yo estaremos siempre en la presencia de Dios. ¿Por qué?
porque nos hemos sometido al Señor, porque lo hemos aceptado como nuestro Dios, nuestro Salvador, porque al tener esa comunión con el Señor, al someternos al Señor, Él mora en nosotros y Él hace las obras en nuestra vida. Y de esta manera vamos a llegar a tener esa mansedumbre, así como Cristo, como cuando estuvo en esta tierra, que fue manso y humilde de corazón. De tal manera el Señor también nos pide que tengamos esa linda experiencia, que seamos todos mansos y humildes de corazón, porque este mensaje es para todos. Todos tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo y de esta manera ser sellados para la eternidad, para vivir con Cristo, con nuestro Padre Celestial, por siempre. Así que los invito para que entreguen su vida al Señor, para que vivan caminando con el Señor, para que sea Dios quien los dirija en todas las cosas. Recordemos que la palabra del Señor nos dice, vengo en breve. Así que debemos estar preparados. Que el Señor les bendiga, les acompañe y les guíe. Que el amor de Dios siempre está en sus corazones. La gracia del Señor les acompañe siempre y la comunión del Espíritu esté con cada uno de vosotros. Los invito a que oremos y de esta manera seguir colocando nuestras vidas a los pies del Señor. Oremos. Amado y buen Dios, Padre eterno, Señor, gracias porque a través de tu palabra alimentamos nuestro espíritu, Señor. Nuestra fe se fortalece y vamos cada día construyendo sobre la roca que es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amado Dios, quiero agradecer por este grupo y quiero pedir una vez más por la vida espiritual de cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, para llegar a la meta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que todos nos sometamos a ti, Señor, y que seas tú quien muere en nuestras vidas y seamos totalmente transformados para vivir contigo por la eternidad, para poder verte venir sobre las nubes, Señor, y poder decir, he aquí a nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, amado Padre, por este privilegio de escuchar tu palabra, de alimentarnos de ella. Danos, Señor, la mansedumbre, danos los frutos del Espíritu Santo, para que todos podamos ser testigos, Señor, de que moras en nuestras vidas, que podamos ayudar a otros también, ser lumbreras para que otros también vengan a ti, Señor. Gracias por este mensaje. Sigue con nosotros, Señor, dirigiéndonos en todo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, querida familia, será hasta pronto.